Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al 8º episodio de El Arte del SEO. Hoy, como siempre, pues tengo la suerte de entrevistar a una de las personas que más visibilidad tiene también a día de hoy dentro de LinkedIn, y sobre todo que, como él ya sabe, pues fue una de las personas con las que inicié en temas de SEO, y sobre todo escuchar podcast de SEO, y prácticamente una de las personas que me inspiró a hacer esto en verano. Y nada, para mí es un placer tenerte aquí, Alex Serrano. Hola, Fran, ¿qué tal? Nada, yo encantado de estar aquí. Sobre todo de que la gente al final se anime también a hacer podcast y meterse en este tipo de líos con todo lo que conlleva, ¿no? Y lo bien que está por todo lo que aporta. Me parece genial, así que encantado de participar y de aportar mi granito de arena. Nada, encantado. La verdad es que sí, que es un gran trabajazo. Ya lo hablaremos a lo largo también del podcast. Y nada, para que lo sepa la audiencia, y para quien no te conozca, pues bueno, eres consultor SEO, también profesor en másters de SEO. Tienes un par de proyectos súper chulos de los que hablaremos, sobre temas de reporting y sobre SEO local. Y nada, justo es para eso, ¿no? Para que un poco la gente sepa pues cómo se debe reportar, qué errores son los más comunes a la hora de reportar, sobre todo en SEO, incluso también en otras disciplinas también asociadas al marketing digital, y sobre todo también para dar algunos puntos, digamos, concretos, para que mejore la gente también el SEO local a través de Rank Pulse. Así que nada, antes que nada, pues eso, para quien no te conozca, que no creo que sea mucha gente, pues cuéntanos quién es Alex Serrano. Bueno, voy a intentar resumirlo. Yo llevo como, ya no sé, a ver, 12, 13 años en el mundo del marketing digital, y más concretamente siendo consultor SEO van 8 años. Y en todo este camino, pues bueno, he trabajado con mucho la parte de estrategia digital, he trabajado con clientes en agencias, clientes grandes. Luego he sido también formador desde hace unos 8 años también. Y eso, pues, formador en diferentes escuelas de negocio, un montón de plataformas online, tanto analytics, sobre todo de SEO, ¿no? Y ahora, pues, un poco más en la parte de que estoy de Luger Studio. Y bueno, pues, creador de contenido desde siempre, así empecé, y voy creando contenidos diferentes en función de lo que me apetece, de lo que se lleva, de la plataforma ¿no? de turno, y de todo, he hecho de todo, newsletter, podcast, vídeo. A veces este año me animo un poco más con el vídeo. Y bueno, y ahí estoy aparte de todo esto de formación, principalmente con 2 proyectos, que es lo que has mencionado, ¿no? Chartwood y Rampulse. Y prácticamente mi tiempo lo dedico a eso ahora, a esos 2 proyectos, más aparte formaciones. Y bueno, pues soy una persona muy curiosa, que le gusta mucho, muy culo inquieto, ¿no? Y muy emprendedora, que siempre le gusta montar proyectos, meterse en líos y por lo general coger más cosas de las que puedo, debería, pero bueno, estamos trabajando en ello. Bueno, justo creo que pusiste un post sobre esto, luego ya hablaremos sobre ello, sobre el tema de pues desconectar un poco también a nivel de coger muchas cosas o tal, y de cómo en este mundo del SEO también, pues bueno, el mundo del SEO, del marketing digital, al final intentamos abarcar un montón de cosas cuando también hay que parar un poco y desconectar. Pero bueno, referente un poco al SEO, cuéntanos un poco tu trayectoria en el mundo del SEO. Pasaste de consultor, ahora te dedicas más pues eso, a producto, digamos. ¿Cómo fue? Bueno, yo al principio hacía mis pinitos con mis proyectos SEO y demás, y a raíz de ser profesor de SEO empezaban a entrar, salió la oportunidad de trabajar con algunos clientes y decidí de hacerme autónomo, empecé a coger clientes y de así, pues eso, durante 8 años trabajando con clientes de diferente tamaño, diferente tipo. Eh, y bueno, pues en estos años siempre también, aparte de hacer mucha formación de SEO, ¿no? Que yo creo que ayuda bastante a estar como muy al día de SEO. Al final, cuando es lo que dicen, ¿no? Que cuando enseñas, dos aprenden, ¿no? Porque al final, tanto cuando tenía newsletters de SEO, con el podcast de SEO y demás,
el principal beneficiado era yo, porque me obligaba a formarme, a estar actualizado, a darle muchas vueltas a otras cosas que a lo mejor directamente, o incluso no, cuando estás trabajando con clientes, procedimientos que tú tienes muy interiorizados, documentarlos, oye, pues estoy haciendo esto, hacer un seguimiento de cosas, y en cierta parte pues esa generación de contenido te obliga a todos esos procesos, tenerlos mucho más documentados, pensar mucho mejor en qué pasos das para hacer ciertas cosas, estar al día y demás, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, no estoy tan dedicado al mundo del SEO como tal a nivel de consultoría, pero indirectamente mucho porque al final con Rampulse, que es una herramienta de SEO local, y luego con Chartwood, que en cierto modo parte de los reportings que hay, parte de las plantillas que hay están enfocadas a analítica de SEO, pues siempre estoy ahí, ¿no? Tocando la parte del SEO porque es de donde vengo los últimos años, es el grueso de mi comunidad, de la gente que me conoce y me sigue, ha sido a raíz de SEO, entonces pues también si monto cosas intento que sean también un poco enfocadas a la comunidad que en estos años he ido haciendo. Claro, claro, porque bueno, para quien no lo sepa y como he comentado al principio, tú tenías un podcast que creo que ya no le das continuidad, ¿no? Al de SEO desde cero, que fue justo, yo creo que era el único que veía yo que tenía así continuidad y el que más seguía, o de los que más, y nada, estaba súper, súper bien. Y es justo lo que has comentado y yo también lo noto haciendo este podcast de cómo te hace estar al día y aprender de otros profesionales del SEO, bueno, pues la propia creación de contenido, ya sea en vídeo, en podcast, newsletter o en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, vale, y por ejemplo, ahora, ¿cómo ves la escena del SEO? ¿Crees que, aunque estés un poco más alejado de ella, cómo la ves? ¿Crees que ha cambiado desde que tú empezaste como consultor o crees que no es tanto como se dice por ahí? Sí, ha cambiado mucho, aunque digamos, visto desde fuera parece que no ha cambiado mucho, ¿no? La forma de hacer SEO, lo que funcionaba hace 8 años, digamos que la forma de hacer SEO no es la misma, ¿no? Antes era un poco más fácil, ¿no? Era el ABC, posicionaba todo de una forma mucho más, no más rápida, sino sabías que haciendo esto y esto y esto solía funcionar. Ahora Google cambia mucho, cambia muy rápido, las intenciones de búsqueda cambian mucho, es mucho más difícil rascar tráfico aunque estés posicionando, ¿no? El CTR ha cambiado mucho también cómo se distribuye y yo creo que ahora con todo lo que, bueno, que ya lo llevamos viendo un par de años, cómo también se empieza a distribuir el tráfico en base a dónde están los usuarios, ¿no? De si empiezan a buscar más por ChatGPT, en SearchGPT, en Gemini, en Bing y todo lo que tiene que venir, que como ahora en España todavía no tenemos, digamos que en Europa ya sabemos que va todo un poco más lento por las regulaciones, no tenemos todavía con seguridad el impacto que puede tener todo lo que viene de IA Overviews en Google y demás, pero bueno, yo creo que al final el SEO siempre nos hemos adaptado a un montón de cambios, como ha cambiado en los últimos 15 o 20 años, y al final nos adaptaremos y si hay menos tráfico que rascar, pues lo rascaremos de otra forma. Al final el objetivo del SEO es vender, es aumentar las ventas por otro canal y si hay que hacerlo con menos tráfico o con menos tráfico informacional e ir más a keywords transaccionales, trabajar más el SEO local, bueno, pues tocará remangarse, ¿no? Y actualizarse y adaptarse a lo que venga. Totalmente, totalmente de acuerdo. Justo con esto del chat GPT es verdad que las búsquedas informacionales pues obviamente van a sufrir muchísimo con AI Overviews, ¿no? Que si solo te basta con conectarte a una VPN de Estados Unidos para ver cómo esas consultas informativas se resuelven prácticamente en el momento, pero al final el SEO va de temas o sea, de generar más ventas y al final para eso siempre o sea, yo creo que siempre vas a tener que acceder a una web para terminar esa transacción, ya sea de una manera o de otra, con lo cual eso, el SEO, o sea, al final los SEOs nos adaptamos mucho porque cada final de año o principio del siguiente, en los 5 que llevo como SEO, dicen el SEO ha muerto, ¿sabes? Y de este año ya sí. Y luego resulta que tampoco avanza tanto como dicen. Pero bueno, justo uno de los puntos más a tratar dentro de esta entrevista es lo que has comentado del SEO local, que creo que va a ser otra de las cosas que va a estar súper súper en auge, más aún, porque un altísimo tanto por ciento de las búsquedas que se hacen son transaccionales. Entonces, cuéntanos un poco
cómo nace Rank Pulse y cómo ayuda también a los usuarios que quieren mejorar su SEO local. Pues mira, Rampuls nace gracias a Chartud, en cierto modo, a mi otro proyecto, porque yo lo que hago en Chartud al final son crear una serie de plantillas de reportes y creé una serie de plantillas para reportar de SEO local, ¿no? Con datos de Google Business Profile, con datos de Analytics y demás. Y vi que no había, pero al final las estadísticas que tiene Google Business Profile en su propia interfaz son muy pobres, te da muy pocos meses de datos, te da solo 6 meses, cuando la API de Google tiene 18 en realidad. Entonces al final haciendo estos dashboards vi que tampoco permitía hacer demasiado porque si querías ya hacer algo en condiciones tenías que irte a conectores de Looker Studio de pago y dije, vale, ostras, aquí hay una necesidad que es reportar a nivel de SEO local con datos de Google Business Profile, ya no solo reportar, sino poder analizar en condiciones, ¿no? Tener muchos datos a nivel histórico, tener gráficas, tener un informe en condiciones para poder tomar decisiones y poder medir la evolución. Y justo esto me pilló me hice un bootcamp de programación, de full stack. Me lo hice por conocer un poco más el mundo de la programación. Yo no quería ser programador y de hecho confirmé que no quería ser programador haciéndolo. Pero bueno, lo hice y como trabajo de fin de máster, ¿no? Digamos, tenía que hacer un proyecto y pues desarrollé lo que fue la base de lo que es ahora Rampuls. Qué bueno. Incluso el día que presenté el TFM ya había captado mails en una waitlist contando lo que iba a ser Rampuls porque sabía que lo iba a lanzar. No sabía cómo, pero sabía que lo iba a lanzar. Justo en ese momento ya había buscado un socio, necesitaba un desarrollador que quisiera implicarse al 50% conmigo en el proyecto. Encontré a este desarrollador, a mi socio, a Héctor, y le conté la idea, le gustó, empezamos a desarrollarlo y hasta ahora, ¿no? Empezamos a desarrollarlo en marzo de 2023, en septiembre hicimos una especie de prelanzamiento para una lista y el objetivo inicial era ese, era cubrir esa necesidad de reportar, poder analizar mucho mejor datos de las fichas de Google Business Profile en condiciones y luego aparte tener una posibilidad de gestionar todas las fichas en un mismo sitio, incluso a nivel masivo, ¿no? Oye, tengo 20 fichas que pertenecen al mismo negocio, poder modificar los horarios de golpe, subir las fotos todas de una, pues tenerlo todo centralizado y no tener que estar abriendo diferentes ubicaciones de Google Business Profile con lo incómodo que es, ¿no? Porque es bastante poco usable. Y eso es un poco la idea inicial que teníamos con Rampuls. Luego, conforme la gente fue utilizándolo y demás, fuimos recibiendo feedback y empezaron a pedirnos más funciones. Entonces ha ido creciendo más, cada vez tiene más funciones y cada vez va a tener más, ¿no? Que sabemos que al final al mundo del SEO local, hay consultores, agencias de SEO, negocios o franquicias puede venirle muy bien. Entonces estamos en eso, para ayudar un poco en toda esa parte. Sí, totalmente. De hecho, uno de los problemas más comunes que me he encontrado cuando he estado trabajando en agencia y ahora que soy freelance, excepto ahora ya con este tipo de herramientas, pues es cuando tienes, no sé, 20, 25 localizaciones y el cliente te pide que tengas un sitio para monitorizarlas todas y realmente o tiras de herramientas como Rank Pulse o es prácticamente imposible porque si intentas monitorizar todo en un Excel o en un Google Sheets o donde sea, es prácticamente imposible e incluso te lleva el triple de tiempo a ti ir revisando una a una. Es una locura y sobre todo con también el tema de respuesta de reseñas y todo, es una barbaridad. Sí, así es. Me parece una gran idea y la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que, bueno, habrá que ir viendo un poco las actualizaciones que vais metiendo y así. Pero bueno, a ver qué tal. ¿Qué métricas dirías que son súper importantes para el SEO local y que abordáis dentro de Rank Pulse? A ver, nosotros principalmente cogemos ahora métricas de todo lo que pasa con la ficha, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, que las impresiones, las visualizaciones de las fichas, de los perfiles, tanto en Maps como en Google Search y toda la parte de interacciones. Interacciones totales, llamadas, cómo llegar. Al final son KPIs que un negocio local tiene que vigilar porque si mi objetivo es que la gente venga a mi negocio físico, obviamente primero lo tiene que encontrar. Está la parte de
de visualizaciones, de impresiones, saber por qué keywords te están encontrando y al final si estás haciendo una serie de optimizaciones para posicionar mejor la ficha para ciertas keywords locales, ver cómo evoluciona, ¿no? Justo ahora estamos ya desarrollando el reporte de keywords que nos va a decir, oye, estas son las impresiones que tienes para cada keyword y qué evolución ha tenido en los últimos meses cada keyword y ver un poco si, por ejemplo, oye, pues modificas el nombre de la ficha, ¿no? Y metes la keyword que te interesa en el título de la ficha, que, bueno, es un tema aparte pero igual tienes un impacto positivo en el posicionamiento y ves como de un mes para otro las impresiones en esa keyword aumentan. O todo lo que tiene que ver con todo lo que, con llamadas, cómo llegar, mensajes, reservas, etcétera, poder medirlo y tener un suficiente espacio de tiempo como para poder analizar esa evolución, por qué ha bajado, analizar estacionalidades incluso, ¿no? Y tenerlo todo ahí. Aparte de esto, obviamente, todo lo que tenga que ver con posicionamiento de keywords, tanto en Local Finder como en los resultados normales de búsqueda, también tenerlo, ¿no? Para las keywords locales, para las localidades que estás o intentas posicionar. Esa parte, pues, es importante también. Eso justo ahora en Rappul no lo tenemos todavía, pero sí que está en el roadmap de aquí a el primer semestre de este año, tener toda la parte de GeoGrid y de Rank Maps listo, porque también es una parte importantísima, ¿no? Yo creo que al final, a ver, hay que en SEO local combinar, por un lado, todas las estadísticas que tenemos de la ficha y luego, obviamente, si hay web también, todo lo que está pasando en esa web a nivel local, ¿no? Keywords que está posicionando en búsquedas locales, si tenemos páginas de ubicación, ¿no? Esas location pages por diferentes puntos lo mismo, páginas de servicios que rankean a nivel local para keywords locales. Al final no debemos de olvidarnos nunca de Search Console, de Google Analytics, porque al final nos va a dar mucha más información. Al final la información que conseguimos en la ficha está muy bien a nivel de métricas, pero hay que combinarlo también con Search Console, con Analytics y con toda la parte de tracking de keywords. Totalmente. De hecho, creo que cuando hacemos reportes y sobre todo análisis de keywords, se hacen mucho más a nivel general y no sabemos muy bien también por qué está posicionando la ficha de Well My Business. Realmente, a lo mejor puede ser que en algunas herramientas como SEMrush o cualquiera pues te ponga que estás apareciendo en el local pack, pero realmente creo que se quedan bastante cojas, digamos, en el sentido de que no te dan demasiada información, ni mucho menos de pues cuánto me está generando esa keyword a nivel de reservas, a nivel de propias visitas dentro de la web o tráfico, cualquier otra métrica que no sea más allá de la propia posición de la keyword y que me está apareciendo en el local pack no te lo da. Entonces, si lográis eso, pues la verdad es que vais a tener y vamos a poder también disfrutar nosotros los consultores de una pedazo de herramienta donde tengas todo unificado y donde prácticamente simplemente incluso puedas dar acceso al cliente para decir, oye, mira, puedes acceder a la herramienta y aquí puedes ver todo de manera unificada y encima te lo puedes exportar y tenerlo en tu propio ordenador para luego reportarlo mejor a otro Sí. escalón, ¿sabes? Eso es. Lo que hacemos ahora es, por ejemplo, quieres compartir un reporte con un cliente, los últimos 6 meses con todos los datos de una ficha, puedes enviar este informe por correo al cliente o directamente pasarle el enlace al informe, pero es un enlace, digamos, de solo permiso de lectura. Realmente no necesitas ni siquiera el acceso a la herramienta porque le puedes compartir al cliente la URL del informe, digamos, que además va sin menús y sin nada, va muy limpito, como para presentar al cliente para que lo vea rápido y listo, ¿no? Y esa parte yo creo que es fundamental porque el cliente así también tiene métricas. Como consultor yo creo que suma un poco, ¿no? Que podamos reportar a un cliente esto independientemente de cualquier herramienta, ¿no? Incluso con Looker Studio o lo que sea, de darle datos al cliente que lo vea, que vea cómo hay una evolución, que tenga información. Aunque al final al cliente, cuando reportamos, lo que le interesa son temas relacionados más con negocio, ¿no? De, oye, me está diciendo, vale, que sí, que de un mes a otro ha aumentado un 20% las llamadas, los clics en el botón de la web, esto y demás. Pero yo lo que quiero ver es que realmente esos clientes que me están llamando, que vienen a cómo llegar a mi tienda, realmente hagan gasto, me aumenten las ventas y demás, porque estoy pagando por un servicio de SEO y quiero ver resultados. Entonces, por eso decía, ¿no? Que al final no quedarnos solo con los datos de Google Business Profile, poder ver también datos de Analytics y de decir, vale, el tráfico que está llegando desde Google Business Profile o desde Google Search me está generando ventas, han aumentado las ventas, ¿no? Eso también tenemos que medir la calidad del tráfico que estamos llevando a
a una web. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, estaremos pendientes este primer semestre del año a las actualizaciones y nada, yo con muchas ganas también de probarlo, porque si podéis unir todos esos datos, al final es que es compartir la URL con el cliente y decirle ahí tienes todo. Y además me consta que o sea, con las plantillas prácticamente que estáis también montando, bueno, que están montando en Chartut, que ahora hablaremos de ello, van súper limpias y se entienden prácticamente solo, que al final es el objetivo de un informe, ¿no? Porque cuando alguien Exacto, se pregunta qué es esto, pues, o esto que está midiendo es porque no está bien hecho, ¿no? exactamente. Vale, pues nada, como ya he comentado al principio, aparte del SEO local, pues me gustaría hablar sobre temas de reporting en SEO y ahora vamos con Chartut. ¿Por qué crees que el reporting es tan importante dentro del SEO, ¿no? ¿Y qué te llevó, que más o menos lo has explicado un poco al principio, pero a formar Chartut? ¿Creías que el SEO ya no tenía tanto tirón o era simplemente por tener otra línea de negocio o sea, como consultor? Ujú. A ver, el tema del reporting es siempre es un melón importante porque es muy importante, pero a su vez no suele gustar. O sea, no suele gustar, incluso no se suele dar mucho de ello. Igual que información, hay mucha información sobre muchos aspectos del SEO, ¿no? A nivel de reporting se habla poco, hay muy poco contenido y a la gente tampoco le gusta hacerlo realmente porque yo qué sé, es algo un poco rudo, ¿no? Y no gusta mucho hacerlo, pero al final hay que buscar la forma de hacerlo en el menor tiempo posible, que no te suponga un dolor de cabeza y que tanto a nivel de sacar datos que pueda servirte a ti para sacar conclusiones como para reportar al cliente, es decir, que el cliente tenga la información que necesita del negocio, de cómo le está yendo el proyecto SEO y también a nivel que tú como profesional quedes bien con el cliente porque le estás enviando un reporte que se entiende, que está bien diseñado y demás. Al final el problema siempre ha sido tengo que coger datos de un montón de fuentes diferentes, tengo que unirlo al mismo sitio, tardo, es un coñazo, ¿no? Porque tengo que estar haciendo capturas, esto y lo otro. Se ha reportado mucho en PowerPoint, en todo esto, ¿no? Yo también lo hacía cuando estaba en agencia. Y cuando monté Rampools, mi objetivo, a ver, cuando monté Rampools, vino un poco porque me gusta, a mí siempre me ha gustado mucho Data Studio, ¿no? Looker Studio. De hecho, al año yo creo de que Google lanzara Data Studio, compré los dominios de plantillasdatastudio.com, plantillasdatastudio.es y tardé mucho tiempo porque sabía que quería montar esto. Empecé a montarlo, lo dejé parado por falta de tiempo y demás y al final quise montarlo como side project pensando en que había una necesidad real de que la gente no es que reportara mal, sino que le dedicaba demasiado tiempo a reportar, era un dolor de cabeza y de, oye, Looker Studio es una herramienta, ¿no? Que luego le cambiaron el nombre. De hecho, le cambiaron el nombre a mitad de estar haciendo el proyecto. Tuve que Ostras. cambiar algunas cosas. Ya tenía un montón de textos hechos y demás con Data Studio y lo tuve que cambiar. Como que al final descubrir un poco los que ya conocen Looker Studio, que existen plantillas, igual que existen plantillas para PowerPoint, para Google Sheets, para Excel, etcétera, que puedes coger una plantilla, meter tus datos y ya está hecho el informe, que le quieres cambiar los colores, logo y todo eso, perfecto, pero lo que es el grueso del informe ya está hecho. O sea, a mí me gusta mucho incidir en esto cuando creo una plantilla nueva en Chartut, con esta plantilla te ahorras 15 horas de trabajo, porque más o menos calculo lo que podría llevar una persona con un uso medio bajo de Looker Studio llegar a una plantilla así, ¿no? Llegar a hacer un reporte así. Puede algunos tardar más o puedes tardar menos, pero al final ese es el objetivo, que la gente ahorre tiempo y reporte mejor y no se esté peleando con 5 fuentes de datos diferentes, me bajo un Excel, saco datos, calculo datos, los paso a un PowerPoint, porque yo he vivido esto en mis carnes cuando empecé marketing digital y no es que me disgustara hacerlo, sino que tardaba muchísimo tiempo en hacerlo y los primeros días del mes eran un dolor. Entonces, esto había que poner un poco de solución, ¿no? Por algún sitio. Totalmente. Sobre todo lo que has comentado y bueno, yo en mi caso también lo he vivido en agencia, es que se tarda mucho en montar. A lo mejor Looker Studio puede ser que se te caiga en muchas ocasiones. Y luego es que tienes que pensar muy bien también cómo organizar ese Looker Studio. Luego obviamente tienes que tener nociones
de cómo montarlo, de las partes más técnicas, porque no todo es conectar una fuente con otra y así, sino que hay que pensarlo y hay cosas como las tablas o unir varios tipos de fuentes diferentes donde tienes que conocer un poco más y bueno, un millón de cosas más. Tienes que conocer bastante sobre la herramienta. Pero bueno, hablando un poco de esta complejidad que hay para formar también este tipo de informes, ¿cuáles crees que son los errores más comunes a la hora de hacer un reporte que hayas visto por ahí en otros ejemplos o a lo largo de tu trayectoria? A ver, yo diferenciaría. A ver, cuando hacemos reportes, hay que diferenciar en si son reportes para uso interno, ¿no? Que vamos a estar utilizándolos, yo qué sé, a diario, cada X días, todas las semanas, para ver cómo está yendo los proyectos que tenemos. Y otra cosa es preparar un reporte que lo va a ver leer un cliente. Entonces, en estos casos, a ver, yo me he encontrado con errores de, lo primero, temas de diseño, que a lo mejor son diseños que están poco cuidados, poco limpios. Esto es un poco, pues pasa con todo en la vida, ¿no? Ese gusto para diseñar también hace que tu trabajo de cara al cliente sea mejor o peor, o parezca mejor o peor. El cliente, además, a la hora de consumir ese reporte, si el reporte está bien diseñado, está limpio, tiene unos colores bonitos, nada estridentes, y sigue un poco una línea que a nivel visual ayuda, eso yo creo que ayuda bastante, y es algo pues que, bueno, que muchas veces se pasa por alto, se va directamente al dato, ¿no? Y esa parte se pasa por alto. También es importante la cantidad de información que metemos. Tenemos que pensar que hacer un reporte para el cliente no es hacer un reporte para nosotros, para análisis interno, y este informe nuestro puede tener mucha más información, puede tener información mucho más detallada, información, bueno, que cliques en una gráfica y otra se active, interactúen entre ellas, tenga filtros, botones, etcétera. Cuando pasamos un informe al cliente, tiene que tener las métricas que al cliente le interesan. Sobre todo van a ser esos KPIs que hemos marcado para hacer un seguimiento y que nos hemos marcado como objetivo, ¿no? Oye, ¿cómo estamos? Para ese objetivo nos habían marcado de aumentar el tráfico orgánico en un tanto por ciento en tantos meses, el tema de ventas, porcentaje de conversión, etcétera. Darle al cliente el informe con los datos que necesita y luego tampoco esperar, que esto pasa mucho, y le envío el informe al cliente y dale, léetelo. Tenemos que hacer varias cosas. El cliente tenemos que partir de la base que le va a dedicar muy poco tiempo al informe, y si no se lo explicamos puede sacar conclusiones erróneas o se va a ir directamente a algunos datos, lo malinterpreta y demás. Entonces, por un lado, los informes que hagamos para clientes que tengan espacio para meter conclusiones, para meter texto, títulos declarativos. Oye, pues vemos que hay una gráfica con una línea temporal. Oye, pues explicamos, este mes hemos aumentado un 13% el tráfico o ha bajado tanto por ciento, y una explicación de por qué, tanto para bien como para mal. Que el cliente tenga la respuesta lo más fácil posible, incluso que ese informe tenga una primera página de resumen ejecutivo con los 6, 7, 8 puntos que queramos destacar, que resuman el informe, y si el cliente quiere entrar al informe e indagar un poco más y leérselo en detalle, pues perfecto. Otra cosa que se puede hacer, que esto funciona muy bien con clientes y creo que además quedamos muy bien con ellos, es envío el informe junto con un pequeño vídeo grabado con Loom, con Komodo, lo que sea, que podamos compartir el enlace a ese vídeo, en el que le explico brevemente el informe. En 5 o 6 minutos le digo, oye, mira, aquí pasa esto, este mes hemos tenido esto, tal. De esa forma el cliente en 5 minutos, se lo puedo poner incluso mientras que está haciendo otra cosa, va escuchando qué pasa con el informe, lo entiende mucho mejor, y puede que incluso así nos ahorremos alguna reunión para que tengamos que explicar el informe, y esas reuniones luego se hacen más largas. Entonces se pueden hacer muchas cosas, y esos errores, lo más común es eso, no saber muy bien qué meter en el informe y meter demasiada información para que el cliente la vea. Luego, a ver, hay cosas que a todos nos ha pasado, que tiene que ver más con visualización de datos, que no saben muy bien ciertos datos con qué tipo de gráfico representarlo, ¿no? Siempre pongo de ejemplo los gráficos circulares o de Donut, que te encuentras gráficos circulares por ahí con 25 divisiones, ¿no? Que ese gráfico de tarta no hay Dios que lo entienda. Entonces, gráficos de tarta, oye, pues se pueden utilizar, tampoco son el demonio, pero utilicémoslos con sentido común. Un gráfico circular no debería tener más de 2-3 divisiones y tiene que servir para, de una forma rápida, identificar entre 2 o 3 categorías que es mejor, ¿no?
si hay una que está con mucha diferencia a otra. Al final, el contraste tiene que existir porque si no, no puede funcionar bien. Sí, todo el tema de que, por ejemplo, ¿no? Los gráficos circulares, tener cuidado con esto. Al final son nociones básicas de visualización de datos que normalmente pues no solemos tener. Hay veces que por sentido común aciertas, pero hay otras veces que no. Entonces, siempre acertar muy bien con el tipo de gráfico que ponemos según los datos que necesitamos meter en el informe. Totalmente. Además, esto iba un poco unido a las dos siguientes preguntas, donde te quería preguntar un poco si considerabas que la forma en la que reportamos los resultados puede influir en cómo incluso los clientes, con lo que nos cuesta vender el SEO, perciben el propio valor del SEO, ¿no? Porque a mí me ha pasado que hay veces que sí que estás reportando a lo mejor a un SEO in-house, ahí pues puede tocar temas mucho más técnicos, pero luego ya a lo mejor he reportado a un director de marketing o a un founder y no tiene nada que ver cuando reportas a cada uno de ellos, porque tienes que saber a quién estás reportando y qué métricas poner en cada uno de los informes dependiendo a quién se lo vayas a enseñar, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que tener muy en cuenta quién va a ese informe, ¿no? Y si va al final a un CEO, a alguien que toma decisiones más a nivel de negocio, tenemos que pensar más en que los datos tienen que estar más enfocados a negocio, que sean datos puramente SEO, ¿no? Al final es que este mes ha aumentado o hemos mejorado, yo qué sé, la posición hemos pasado de un top 10 a un top 3 en 7 queries. Vale, ¿eso en qué se traduce a nivel de negocio? A mí no me hables de queries ni de posiciones, sino que yo esté en la posición 3 en lugar de la posición 8 para una keyword informativa. Digo, el blog a negocio, ¿cómo le afecta? Pues bueno, pues no le afecta. A corto plazo no le afecta. Entonces, que seamos también un poco, porque hay ciertas personas que cuando están en ciertos niveles de una empresa tienen experiencia en reportes y tienen experiencia y saben qué preguntarte, y tampoco es cuestión de que te pillen, ¿no? Es, pues esto tal. No, tampoco, o sea, no dejes margen a que te pillen de esa forma, y pon datos a nivel de negocio. A veces esos datos irán bien, a veces esos datos irán mal, y tenemos que ser transparentes también como SEOs, porque podemos ser muy buen SEO, podemos hacer las cosas muy bien, pero no siempre vamos a acertar. Hay factores externos un montón, está la competencia, los cambios de algoritmo de Google. El SEO no es una ciencia exacta, por lo tanto tenemos que ser capaces también de transmitir que hay veces que los objetivos no se consiguen, hay veces que las métricas bajan, hay veces que las métricas suben. Y bueno, pues también como SEO ser un poco capaces de transmitir esto, ¿no? Que habrá clientes que lo entiendan mejor y habrá clientes que lo entiendan peor. Sí, sí, totalmente. Y esto que comentas también va muy asociado a lo siguiente que quería preguntar, que es, hay veces que pues a través de una plantilla de SEO ya prácticamente se estandariza para absolutamente todos los clientes o negocios a los que estés llevando. Esto lo he visto bastante, ya sea uno de servicios, otro un e-commerce. Cuando un e-commerce pues sabemos que necesita otras cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Crees que obviamente depende del tipo de proyecto o cliente, ¿no? A la hora de cuando vas a crear un informe, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta lo que tú dices. Bueno, si estamos estandarizando porque utilizamos plantillas, se pueden editar las plantillas para adaptarlo a cada KPI que necesitamos resaltar, ¿no? Puede haber que incluso en diferentes páginas de proyectos diferentes que sean servicios, no tienen que ser e-commerce, ¿no? Puede que haya uno que tenga un solo tipo de conversión, que es un formulario, y otro que tenga 7 formularios diferentes que están midiendo las conversiones por separado, que tenga un botón de clic a llamada, que tenga reserva de tipo un TD Call, un Calendly. Puede haber tantísimas cosas diferentes a medir entre proyectos que al final tenemos que adaptar esos reportes a esas conversiones, ¿no? Obviamente ya, si nos vamos a un reporte de e-commerce, ya no estamos hablando tanto de conversiones, de formulario y demás, ni leads, estamos hablando de venta de productos añadidos al carrito, de visualizar un funnel de todo el proceso de compra, de ver qué productos se ven, no se ven, qué productos tienen mejor tasa de conversión. Hay muchas cosas más que mirar, y aquí siempre recomiendo, a la hora de empezar a montar un reporte o de utilizar una plantilla de un reporte, plantearte una serie de preguntas que el cliente quizás te podría hacer, o tú como SEO te puedes hacer, ¿no? Y en base a esas preguntas, pensar en qué métricas, qué gráficos necesitas informe para responderlas.
Cuando tú piensas que ese informe está acabado, coges esas preguntas, te las haces a ti mismo, las intentas responder con la información que hay en el informe y si eres capaz de responder todas las preguntas, el informe está bien, ya está finalizado o puedes ir añadiendo más cosas. Pero ese debe ser el objetivo principal del informe, que la información que hay responda a todas las preguntas que tú te puedes hacer en torno a ese negocio, ¿no? En torno a ese proyecto. Esto me parece clave, esto que comentas, de ponerse un poco en la piel del cliente siempre y de qué tipo de cliente es, ¿no? Si es un director de marketing ya sabes que pues le van a interesar unas cosas, si es un founder ya sabes que le va a interesar todo lo relacionado obviamente con el retorno de la inversión y si es una persona técnica, un SEO, pues ya sabes que puedes tirar más de keywords y de CTR o de cualquier otra métrica que sea mucho más específica y que puedas hablar con él de forma más SEOizada, digamos, ¿no? Entonces, Total. ¿cómo estructurarías, digamos, un informe para que sea claro y efectivo o qué mínimos tiene que llevar para que sea, digamos, estándar para una persona técnica, tanto técnica como más comercial? A ver, pensando en un informe SEO, por ejemplo, si estamos vinculando, por ejemplo, datos de Search Console y datos de Analytics, al final más allá del dato, obviamente, de conversiones, de tasa de conversión, pensar en la evolución, ¿no? Si estamos analizando, por ejemplo, un mes, comparar ese mes contra el mes anterior y con el mismo mes del año anterior, porque al final esas dos comparativas son fundamentales, y mirar en cuanto a cómo ha cambiado, cómo evoluciona, qué comparativas sacamos de la conversión, en cuanto a conversiones orgánicas, tasa de conversión orgánica, clics, impresiones, ¿vale? Pero no me vale todos los clics y todas las impresiones. Al final yo tengo que entrar un poco más y tengo que analizar por qué este mes ha habido un 30% más de clics que el mismo mes del año anterior. Si ha sido keywords de marca, si no ha sido keywords de marca, si han sido keywords informativas, comerciales, por dónde viene esa diferencia y de ahí sacar la conclusión. Y esa conclusión va a ser la que necesite el cliente. Oye, ¿por qué hemos tenido este mes un 30% más de clics? ¿O por qué hemos tenido un 50% menos de clics que el año anterior o que el mes anterior? Oye, pues por esto. Al final no le tenemos que dar el dato en bruto, que obviamente sí que es necesario, ¿no? Ese 30% más, 30% menos, pero siempre debe ir acompañado de una conclusión, siempre que podamos sacarla, no siempre vamos a tener las respuestas de todo. Y luego, un informe al final va a necesitar datos para sacar conclusiones. No pasa nada porque en un informe tengamos un montón de tablas, un montón de gráficas de, yo qué sé, pues landing pages que nos da Search Console con sus URLs, impresión, FTR, etcétera. Yo de ahí lo que tengo que conseguir es sacar las conclusiones y decir, este mes tenemos 5 páginas que han mejorado, este mes tenemos 7 páginas que han empeorado respecto al mes anterior, cuáles son y por qué creemos que han empeorado y qué vamos a hacer si creemos que es conveniente hacerlo para que vuelvan a mejorar el siguiente mes, ¿no? De ahí sacar las conclusiones y de esas conclusiones sacar las acciones que tenemos que añadir a las acciones que ya teníamos programadas para ese mes. Entonces, como siempre dejar un margen de esto es lo que vamos a tener que hacer el próximo mes, pero además tenemos este plan de contingencia porque hemos visto que una URL importante ha perdido posiciones porque viene la competencia muy fuerte, lo que sea. Entonces es como tener aquellos datos que sean fundamentales, ni mucho ni poco, lo suficientes para que nos permitan sacar esas conclusiones. Claro. Sí, porque te habrá pasado que hay veces que, joder, pues habrás visto informes kilométricos de 20 slides donde el cliente prácticamente es que se pierde. Y a lo mejor sin conclusiones asociadas, que es todavía mucho más complicado para ellos, ¿no? Pero sí, me parece súper interesante esto que comentas, de que, o sea, que no sea ni mucho ni poco, simplemente aquello que necesite el cliente y que nos pongamos sobre todo en su posición para ver qué es lo que realmente tú preguntarías como si estuvieras en la parte de cliente, ¿no? Y eso mismo es lo que tienes que meter en tu informe. Vale, y bueno, ahora con todo lo que está viniendo, que sabemos que en SEO pues se han automatizado algunas tareas, ¿crees que en la parte de reporting también se está automatizando todo demasiado o crees que todavía prima más esa interactividad, digamos, con el propio informe y no tanto algo más automatizado?
No, o sea, yo creo que por el momento, a ver, todo lo que tenga que ver con automatización, que nos ahorre tiempo en la generación de reportes está bien. Creo que hay que llevar cuidado con la automatización a la hora de reportar a un cliente. No podemos coger un reporte que se genera automáticamente, enviárselo al cliente, imagínate, de una auditoría o de los datos de un mes y que el cliente se apañe. Al final llegará un momento que los datos que generemos en un reporte, con esto en Looker Studio va a pasar, que podamos, de hecho en Looker Studio Pro ya se puede probar, que con Gemini puedas generar slides con los datos que tienes en Looker Studio y hacer un reporte súper automático que incluso te saca conclusiones. Pero ya sabemos que esas conclusiones de momento van a necesitar ese toque humano, ¿no? Porque al final tú tienes mucho más contexto que el que pueda tener una IA de el negocio, de qué se ha hecho en el proyecto y de, lo que, y de su evolución. Entonces creo que nos va a ayudar mucho a día de hoy en esa parte de reporting o en la parte de generación de gráficas, pero yo creo que todavía no tanto en cuanto a la parte de reporte de cliente, de sacar conclusiones claras y de sacar conclusiones que no solo le sirvan al cliente, sino que nos sirvan a nosotros para mejorar y para aplicar optimizaciones. De hecho, no solo Looker Studio va a tener esta parte, ¿no?, más automatizada. Dentro de poco, este año, se supone que van a sacar una cosa nueva, que son títulos que aparecen en los gráficos y que la métrica se actualiza automáticamente. Oye, imagínate, tienes un gráfico, una línea temporal, y tú en el título pones el tráfico orgánico este mes te pones, está en más 37 o menos 53. Ese dato se actualiza solo, por lo tanto nos ahorra tiempo. ChatGPT le podemos dar hojas de cálculo de Excel, de Sheets, podemos dar un montón de datos y hacer gráficas y sacar cosas muy chulas, y que a su vez también nos saque algunas conclusiones y nos ahorre bastante tiempo. Entonces yo creo que todo eso nos puede ayudar mucho, pero yo creo que como todo con la IA, con cuidado, ¿no? Es decir, que nos sea un poco de apoyo, que nos ayude en ahorrar tiempo, en mejorar procesos, pero sin dejarlo todo 100% a la IA, porque si no, Claro. el resultado no es el mismo, está claro. Claro, además esa parte humana de, de tener pues la visión completa del proyecto, de saber cómo tener que reportarlo, no solo ceñirte al dato de esto ha subido tal o ha bajado tal, sino que yo creo que esa parte humana de momento creo que es irreemplazable, porque no sabe entender obviamente por qué ha bajado o han subido las impresiones o los clics de un dominio. Entonces creo que ahí vamos a seguir siendo importantes, pero yo creo que sí que va mucho más hacia esa automatización, como bien has comentado, y que cada vez pues nos van a ayudar mucho más las herramientas. Pero los informes creo que de momento vamos a tener que seguir elaborándolos nosotros, más que nada por lo que comentas, porque aunque pongas, si el día de mañana se pudiese crear un informe de manera automática, quiero un informe para un e-commerce, no sabes las necesidades de ese e-commerce ni nada, y te va a crear algo totalmente estándar. O sea que creo que aquí todavía hay muchísimo recorrido. Sí, fíjate, yo creo que nos puede ayudar mucho más la IA a día de hoy, ChatGPT sin ir más lejos. Oye, tengo dudas y no sé cómo empezar a hacer un reporte, ¿no? Si tú le pones todo el contexto del proyecto de ChatGPT y le pides, oye, quiero hacer un informe en Looker Studio, en esto, lo otro, ¿qué tipo de información, qué métricas, qué tipo de gráficas pongo, cómo lo estructuro la información? Te va a dar un montón de ideas. Y es un buen punto de partida. Ahora, ya ponerte a reportar y a sacar conclusiones, la parte humana va a ser fundamental, pero, ostras, yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, y herramientas, pues, Looker Studio, Power BI, etcétera, simplemente con el hecho de que podamos meter en un mismo informe 5 fuentes de datos diferentes, Search Console, Google Ads, Analytics, el CRM de turno que estemos utilizando, datos de WooCommerce, de Shopify, de lo que sea, en un mismo informe, y que esos datos se actualicen automáticamente en un mismo reporte, ya eso, el tiempo que nos ahorra, el esfuerzo que nos ahorra es bestial. Totalmente, totalmente. Y luego, ahora que has comentado Power BI, ¿por qué Looker Studio? ¿Crees que es mucho más sencillo, ¿no? De cara también a clientes, más cómodo, o por el tema de unir fuentes? ¿Por qué lo recomiendas? A ver, para mí tiene varias ventajas. La primera es la curva de aprendizaje. Sí que es verdad que Looker Studio lleva mucho menos recorrido, ¿no?, que Power BI. Diría que es una herramienta menos potente, pero por esa misma razón es más accesible. También, para todos los que estamos acostumbrados en el sector de marketing digital a trabajar en el entorno de Google, es muy familiar, porque al final en la interfaz son muchas cosas muy parecidas a lo que solemos utilizar en Google. Entonces
más, ¿no? Es como de inicio, se nos hace un poco más sencillo. Y luego, obviamente, pues todas las fuentes de datos, conexiones que tiene gratuitas, nativas de Google, que utilizamos en marketing digital, Google Sheets, Search Console, Analytics, Google Ads, y el resto de conectores nativos que tienen gratis, pues lo hace mucho más llevadero. Y básicamente fue porque yo, en su momento, cuando lanzaron Data Studio, ya empecé a trastearlo, me gustó mucho y continué utilizándolo. Y claro, yo te diré, no me acuerdo la fecha exacta, ¿no? Pero a lo mejor sí que fue hace perfectamente 7 años, cuando lo lanzaron junto con Google Optimize, que eso ya cerró y tal. Ha evolucionado una barbaridad. No tiene nada que ver con lo que era al principio. Sigue teniendo sus cosas pendientes, sus fallos, sus cuelgues, pero Sobre bueno, todo eso. va mejorándolo poco a poco y hay una clara apuesta de Google por la visualización de datos, tanto en Looker Studio, en Looker Studio Pro y en Looker, que es otra herramienta completamente diferente. Sí, 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 sí. Yo creo que un poco no el futuro, pero vamos, ya el presente va mucho por el tema del dato y creo que Google lo sabe perfectamente y de que, pues bueno, temas de reporting y sobre todo tener medido absolutamente todo lo que pueda pasar dentro de tu web es clave y creo que va a tirar mucho por ahí, así que si lo siguen mejorando, creo que es la herramienta de entrada más sencilla para el reporting y como tú has dicho bien, la que tiene una menor curva de aprendizaje, pero bueno, como también comentabas al principio, y por eso recomiendo bastante Chartwood, pues como es tan tedioso tener que realizar informes y así, creo que pues nada, proyectos como el tuyo creo que van a ayudar muchísimo a la gente, que además hoy día que no tenemos tiempo para prácticamente nada, pues ya tengas directamente la plantilla y la puedas maquetar, ¿no? Y nada, por último, ya para hacer el cierre, un par de preguntas. ¿Qué consejos le darías a un SEO que quiere mejorar sus habilidades de reporting o estar al día de todo lo que pasa en Looker Studio? Pues a ver, yo creo que como todo en SEO se aprende trabajándolo, ¿no? Y intentando mejorar los reportes que haces. Como te he dicho antes, creo que es algo que se suele dejar un poco de lado. Nos conformamos mucho con el tipo de reporte que hacemos y con el tipo de dato que sacamos. Ir un paso más allá, ¿no? Sobre todo, que puede que no te gusten los datos, y yo lo entiendo, y la parte analítica, que es un poco aburrida, ¿no? Pero al final vivimos de los datos y si queremos ofrecer un mejor servicio, pues hay que ponerse un poco las pilas ahí, ¿no? Contenido sobre Looker Studio vale que no hay mucho, pero sí que hay. Trastearlo de vez en cuando, ¿no? Tampoco hace falta dedicarle las horas que le dedico yo a Looker Studio, pero bueno, al menos hacerte un poco con él, ver un poco qué cosas ofrece, qué cosas van añadiendo. Y yo creo que cuando consigues integrarlo dentro de tu stack de herramientas, lo metes todo en Looker Studio para a la hora de analizar internamente y reportar a clientes, creo que llega un punto que te acomodas tanto a eso que el tiempo invertido merece la pena. O sea, que animo a que la gente se ponga un poco las pilas con Looker Studio, tanto a la hora de hacer informes, y si, oye, pues no quieren dedicar esas horas haciendo informes, pues tienen Chartwood, obviamente, que les puede ayudar bastante. Es una gran opción, es una gran opción. Pues nada, nos quedamos también con eso y nada, a ver si la gente también, pues eso, empieza a aprender poco a poco de Looker y si ve que se está haciendo muy tedioso, yo creo que Chartwood es una magnífica opción que tiene plantillas para absolutamente todos los gustos. Obviamente quedaré, bueno, en la parte de información, pues todos los enlaces a la web de Chartwood, tanto a ella como a la parte de Rank Pulse que hemos hablado. Mm. Y por último, ¿dónde te pueden encontrar aquellos que quieran saber más sobre ti? Aparte, un breve inciso, que acabas de sacar una newsletter que se llama Local Letter, que ahora, bueno, cuéntanos si quieres un Sí, poco sí, de qué sí. va. Es una newsletter principalmente de noticias de SEO local, pues para estar al día de todo lo que pasa en SEO local, lo más relevante. Google Maps, Google Business Profile, algoritmos de local. Es una newsletter que sale cada 2 domingos por la mañana y ahí pues pongo un poco las 5, 6, 7 noticias más relevantes acompañadas de un vídeo en el que en 2 minutos pues resumo esas noticias. Ahí en esa newsletter, ¿no? Que es la newsletter justo que es la newsletter propia de Rampool, digamos.
Y luego, pues bueno, ahora mi actividad principal está centrada en LinkedIn, porque Twitter o X ya no es lo que era, digamos. Ha aprendido mucho y bueno, ahora pues en LinkedIn soy bastante activo y mi web, que es la de siempre, alexserrano.es, pues digamos que ahí siempre que puedo la voy actualizando y centralizo un poco todo lo que estoy haciendo. Ahora mismo está un poco desactualizada porque no me da la vida, y porque ha habido muchos cambios en el último año, pero bueno, ahí voy a estar. Genial, pues lo quedaremos todo en la parte de información para que todo el mundo pueda seguirte. Y nada, Alex, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Personalmente, pues he aprendido un montón y sobre todo, pues a cosas que nos pueden aportar tanto Rank Pulse como Chartwood, que yo creo que son dos pedazos de herramientas que, bueno, para quien no las haya probado, pues creo que son súper recomendables y veremos a ver también la evolución durante todo este 2025, que seguro que viene muy fuerte. Y nada, aparte de toda tu experiencia y todo lo que nos has brindado, mil gracias por estar aquí. Nada, a ti, un placer pasar por aquí, me encanta hablar de estos temas y por supuesto en modo podcast, o sea que encantado. Total. Pues nada, Alex, nos vemos pronto. Muy bien, un abrazo. Chao, chao. Chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.